Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, te damos gracias. Gracias por salvarnos y gracias por hacernos tus hijos. Nos consideraste fieles para que podamos servirte. Queremos siempre acordarnos de tu gran amor y bendiciones que hemos recibido y queremos vivir en medio de ello. Dios, por favor, ayúdanos y guíanos. Si estamos cometiendo pecado no apto ante ti, por favor, permítenos para que podamos verlo con los ojos de la fe y danos el poder y el valor para desechar la maldad. Si hay impureza, pereza y soberbia dentro de nosotros, elimínalos de nuestra vida. Esperamos que nada falte en nuestro corazón para servirte. Dios, ayúdanos y guíanos más. Hoy los profesores están reunidos aquí para aprender de tu palabra. Suminístranos con tu bendición, amor, palabra y enseñanza que necesitamos. Y queremos saber cuál es lo que tenemos que preparar y planear para nuestros niños. Primero queremos llenarnos de ti y a través de tu poder queremos amarles a los niños y mostrarles cuál es tu voluntad. Ayúdanos para que podamos enseñarles con más sabiduría. Recuerda a los profesores que no han podido participar en esta reunión por su circunstancia personal y ayúdales para que puedan participar en la siguiente para compartir la bendición y el amor juntos. Desde el comienzo hasta el fin de este sermón todo lo encomendamos al Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Versículo 4 a 8 y también en capítulo 50, versículo 19 a 21. Primero, Génesis capítulo 35, 4 a 8, leamos juntos. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posterioridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ya capítulo 50, 19 a 21, también leamos juntos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hoy vamos a aprender de José, que perdonó a sus hermanos. Salen muchos personajes en el Antiguo Testamento que representan a Cristo: Moisés, David y José, que vamos a aprender hoy, muestra bien de Cristo.
José fue vendido a Egipto porque sus hermanos le traicionaron. Antes vivía en tranquilidad en la casa de Jacob, pero un día su padre le pidió para que viera si sus hermanos están bien. Y él respondió: heme aquí, y luego se fue. Lo que le pasó después era un gran desastre que nunca pensó vivir así. Fue vendido al Egipto y de ahí se quedó 13 años viviendo como siervo y prisionero, pero también su fe creó durante este periodo. Creó como el hombre de Dios, y finalmente Dios puso a José para que sea el gobernador de Egipto. Y pasaron 7 años de abundancia, y después de que pasaron 2 años de hambre, se encontró con sus hermanos. Resultó que fuera el Salvador de no solo sus hermanos, sino también de todo Egipto, toda Palestina. Esta vida de José bien muestra de Cristo. Jesús fue cautivado por la traición de Judas Iscariote. José fue vendido por 20 piezas de plata y Jesús por 30. Jesús solo merece la gloria y nobleza, agradecimiento y alabanza. Pero vino a este mundo y fue maltratado, fue rechazado y finalmente llevó la cruz. Él murió y se resucitó, se encargó de todo nuestro pecado, ha sido nuestro Salvador. José era Salvador de Egipto, de toda la familia de Jacob. Y Jesús es Salvador de toda la creación, el Salvador del mundo. Y entre los personajes del Antiguo Testamento, algunos hicieron mal, cometiendo pecado, pero José era persona sin mancha. Moisés también cometió el homicidio y habló de propósito contra Dios. David también tenía la mancha del pecado moral, pero no hallamos nada escrita de José en la Biblia. Por eso podemos decir que José es la persona que más representa a Cristo. Uno de sus aspectos que simboliza a Dios es que Él perdonó a sus hermanos. Sería muy difícil perdonar a mi miembro de familia que me traicionó, que por su culpa fui vendido y pasé muchos años en la cárcel. Aunque soy ya el gobernador y tengo poder sin límite, sería muy difícil perdonar y sería muy fácil vengar. Pidió a sus hermanos que no riñeran por el camino de Egipto a Canaán, que está dispuesto a cuidar a no solamente sus hermanos, sino a sus hijos también. Y si consideramos el tamaño del espíritu de José, no es un hombre pequeño. La vasija del espíritu de José puede caber Egipto, caber todo Egipto, a toda Palestina. Pero perdonar a sus hermanos y ser salvador no es una cosa fácil. Tiene que sufrir varias dificultades y a través de esos sufrimientos puede crecer. Todos quieren disfrutar la gloria como la de José. Quieren ser gobernador, reinar en Egipto, influir positivamente a muchas personas. Entonces tienen que sufrir como José, padecer aflicción y llorar a menudo también.
somos profesores de la iglesia y si no lloramos o sudamos por causa de nuestros niños, no podemos darlos nada. Solo podremos enseñar el crecimiento y la regla de la vida cristiana y el contenido de Dios, y no seríamos capaces de mover el corazón e enseñar para que sean rectos ante Dios, que pueden obedecer bien al Señor, hasta que sufran para los demás y prediquen el Evangelio y vivan como trabajadores de Cristo. Dios nos llamó primero y quiere usarnos para su obra. ¿Quiénes son salvadores en esta época? Son cristianos como nosotros. Jesús dice claramente, somos la luz y la sal de este mundo. Si no hay luz, ningún ser viviente puede crecer y fructificar. Si no hay sal, todo va a pudrirse y no puede ser conservado. El rol de la sal y la luz de esta era está encargado a los cristianos. Y los profesores especialmente tienen que representar bien a Cristo, ser semejante a Dios. Si vivimos así, nuestros estudiantes van a aprender de nosotros y van a saber de Dios que está más allá. Van a reconocer a Dios vivo y van a querer ser parecido a sus maestros y hacer lo mismo. Estamos aprendiendo muchos personajes de la fe y al saber de las decisiones que tomaron ellos, de su amor y la obediencia, podemos también vivir como ellos. Por eso hoy vamos a pensar cuál es la razón por la que José perdonó a sus hermanos. Primero, José padeció pruebas tras muchas aflicciones y podía tener una virtud madura. Vamos a buscar Salmos, capítulo 105. Salmos 105, versículo 17. Yo voy a leer. Envió un varón delante de ellos, a José que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Dios sabía de los 7 años de hambre. Quería sacar a una persona, enviarle a Egipto, para que obtuviera el poder de gobernador. Por eso cuidó a los 12 hijos. Como él proveyó a David entre 8 hijos de Isaí, Dios preparó a José, él lo eligió. Y se lo vendió a Egipto. Y José vivió la vida de siervo y una vida en la cárcel. Y dice la Biblia, el dicho de Jehová le probó. Pero no sale exactamente qué es este dicho. Pero suponemos que sea del sueño de José. José soñó 2 veces. El primero era de manojo. Los manojos de los hermanos de José se inclinaban al manojo de José, es decir, el sueño de ser gobernador. Cuando decía de este sueño, sus hermanos le aborrecieron. Cualquier persona va a pensar que eso significa que José va a señorear a sus hermanos. Aún los ignorantes lo pueden deducir. Sus hermanos entendían de ese matiz. Y podemos decir que José era inmaduro al decirlo. Al venderle, sus hermanos seguramente habrían pensado,
Vamos a ver qué pasará con sus sueños, si eso realmente viene de Dios, o si de hombre no más. Así pensaban y lo vendían. No sabemos exactamente cuál era la palabra que José confiaba cuando él pasaba los momentos difíciles. Pero seguramente se habría acordado de su sueño. Eran 2 sueños de repetidas veces. El sueño que Dios le dio y supuestamente lo recordó. Aún así, no habría podido entender la relación entre su sueño y la aflicción de presente. ¿Cómo podría entenderlo cuando era el siervo y el prisionero? Cuando ya era el gobernador, cuando ya eran los años de hambre y vinieron sus hermanos ante él, en ese momento se habría dado cuenta del significado del sueño. Sí, el sueño que soñé significaba que mis hermanos me van a vender y voy a sufrir. Y después, cuando interpreté el sueño de Faraón, podía ser el gobernador. Ya entiendo perfectamente de mi sueño. Así éramos nosotros durante el seminario bíblico, el escuchar lo de la buena palabra de la salvación, ya podemos entender por qué hemos escuchado desde el primer día. Ese pensamiento recorre en nuestra cabeza. Desde el nacimiento hasta ahora Dios tenía el plan de mí. Todo ese pensamiento se acopla como si fuera rueda dentada y finalmente podíamos dar gracias a Dios. José primero fue probado tras varias dificultades para perdonar a sus hermanos. Claro, José tenía buena personalidad, pero esa personalidad no es una virtud que cualquier persona puede tener naturalmente. Sus hermanos le traicionó, vivo como siervo de Potifar, y la esposa de Potifar les sedujo. José rechazó esa tentación. La base de su decisión firme viene de la fe de Dios, que no puede pecar ante Dios. Por eso lo negó. Pero lo que estaba preparado ante él después no era la gloria, era la aflicción. En su situación peor, cuando estaba en la cárcel, era muy diligente en esa situación también. Busquemos Génesis capítulo 39. 39 versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Me parece que José es una persona extraordinaria. Normalmente se enfadará una persona que entró a la cárcel, ¿no?, siendo inocente, o se quejará o maldecirá. Pero aquí José hizo lo que tenía que hacer con sinceridad. Por eso el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y cuando el copero del rey y el panadero entraron a la cárcel, el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Parece que para nosotros José es una persona difícil de entender. Claro que Dios le eligió porque era una persona apta ante Dios. Muchas personas quieren resolver el problema ante una dificultad con su propio esfuerzo. Pero José era fiel ante su obra y sabía de que Dios estaba con él. Nosotros intentamos de usar nuestro remedio y
nuestra manera ante un problema. En cambio, José solo fue fiel ante su vida y manifestó Dios a las personas alrededor de él. El corazón de una persona se manifiesta al reaccionar ante una dificultad. Si una persona tiene la fe, su fe se manifiesta. Y si uno no tiene la fe, el hecho de que esa persona no tiene la fe también se manifestará. Cuando probamos nuestra fe, encontramos siempre el sufrimiento. Mostramos la fe y nos viene la tentación. Si abandonamos la fe, si nos alejamos de Dios, cada vez que haya dificultad y tentaciones, la consecuencia no sería agradable ante los ojos de Dios. Y Dios nos echa mediante estas aflicciones, pero también ese Dios está con nosotros. Leamos Salmos capítulo 66. Salmos 66, versículo 9 a 12. Yo voy a leer 66, 9 a 12. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Dios nos deja que vivamos y nos prueba, pero no permite que nuestros pies resbalasen. Aunque caigamos 7 veces, volvemos a levantarnos. Dios prueba a los cristianos, nos hace pasar por el fuego y el agua, nos hace insoportable con el fuego ardiente y nos hace inquieto con el agua que nos sofoca. Dios hace cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Es decir, nos hace ser pisoteado. Así Dios nos prueba. Job dice, me probará y saldré como oro. Mas Él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. De verdad salió como oro. A José también tenía el periodo de la prueba. No hay ni una persona que sale en la Biblia que no pasó la prueba. En Proverbios capítulo 17, versículo 3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Mediante las tentaciones y aflicciones, Dios prueba los corazones de cristianos. Nos hace que seamos fuertes y nos mete en el fuego y luego nos saca y otra vez nos mete y saca. Así Dios nos da los días del bien y los días de la adversidad. Durante esta prueba nos elimina impurezas que están en nuestro corazón para que solo contenemos cosas que agradecen a Dios. Dios lo controla y nos guía así. En Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y tenga la paciencia su obra completa. Nos vienen diversas tentaciones, nos vienen muchas pruebas. Hemos aprendido de que existen varios tipos de pruebas. Puede ser como un examen, una prueba, o puede ser como una tentación. Cualquiera que sea, son imprescindibles para nuestra fe. Y nuestro corazón se agranda, o sea, se hace más grande cuando padecemos pruebas de Dios en las dificultades y aflicciones, y también nuestro corazón sea más puro y obtenemos sabiduría. Busquemos Génesis capítulo 40.
Génesis capítulo 40, versículo 6. Yo voy a leer. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Veamos este versículo detalladamente. José podía averiguar el estado de una persona mirando a su semblante. No todos pueden ser gobernadores. Yo digo muchas veces que no todos que tengan mucho dinero pueden tener éxito en sus negocios. En la iglesia he tenido la oportunidad de hablar con los hermanos que han tenido éxito en sus negocios, y ellos tienen algo diferente que los demás. Ven cosas que los demás no pueden ver. Al hablar con ellos sabía que ellos ven cosas que nosotros no podemos ver. Un hermano tenía un restaurante y nosotros normalmente comemos en un restaurante y ya está. Pero él, ese hermano, al comer un plato piensa: este plato está bien por esta razón, en cambio el otro plato no tendrá el favor del público por esta razón. Así tiene facultad mental, y su saber cómo se convierte en la habilidad de ganar dinero. Entonces José logró ser gobernador. Entonces, ¿cualquier persona puede ser gobernador fácilmente como José? Claro que no. José, que era una persona que estuvo en la cárcel por muchos años, servían a muchas personas, pasaba muchas circunstancias. Por esta razón podía tener la sabiduría de gobernar, y especialmente obtuvo la habilidad de entender el corazón de los demás. Entre una persona indiscreta como yo y un hermano que ha estado en muchos cambios y sigue siendo fiel, claro que entre dos hay gran diferencia al hablar. La profundidad es diferente. La palabra de consolación es diferente. Yo solo digo: todo va a salir bien, Dios hará todo. Pero otro hermano va a decir: ay, hermano, qué difícil su situación. Ciertamente voy a orar por usted. Así, habla de otra manera. La emoción es diferente entre la palabra que yo digo y la palabra de un hermano que ha sufrido mucho diciendo: voy a orar por usted. Hay una gran diferencia. Lo que se siente es diferente. Porque solo los que han sufrido y han pasado las aflicciones pueden consolar a otras personas. Con solo una frase puede cambiar a otra persona, puede darle el coraje de cambiar y levantarse. ¿Por qué apóstol Pablo sufrió tanto? Dios dijo: para consolar a otros hermanos. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Versículo 4. Yo voy a leer: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Durante muchos viajes misioneros sufría muchas amenazas de morir. Los santos escucharon de todo lo que le pasaba a apóstol Pablo. Por eso cuando decía apóstol Pablo: Dios está con vosotros, os va a librar de todas tribulaciones, entonces de verdad muchos recibieron su consolación. Claro que toda la fuente de consolación viene de Dios,
Y Dios, el Consolador, consuela a los hombres a través de los hombres. Esto es la voluntad de Dios. José podía tranquilizar y consolar a sus hermanos. Y Jesucristo también padeció muchas aflicciones. Él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice Hebreos capítulo 2, versículo 18. Jesucristo padeció todo tipo de pruebas y aflicciones que ser humano puede sufrir, y él mismo venció en la cruz. Él no tenía pecado, su vida era una vida perfecta y buena. Y nos dio su vida buena a nosotros como un regalo. Aunque somos pecadores perdonados y todavía dentro de nuestra vida hay aspectos vergonzosos. Pero cuando Dios mira a nosotros, mira a Cristo que está dentro de nosotros, nos considera como si tuviéramos una vida perfecta. Y cuando haya dificultad, consultamos con Jesús. ¿Están seguros de que Jesús va a ayudar cuando claman, estoy en angustia, ayúdame? Vendrá la paz en nuestra oración, porque Él entiende todo y puede ayudarnos. Sí, Él de verdad puede consolarnos. En las circunstancias difíciles y en las aflicciones nos entiende todo, porque Él mismo pasó esas dificultades. Por eso puede consolar a los demás. Y Dios pone a los cristianos en cierta dificultad previamente para usarlos luego. De ahí entrena a los cristianos y luego entrega otra obra. Por eso tenemos que subyugar, superar todas pruebas, sea grande o sea pequeña, y cualquier tentación también debemos vencer, teniendo buena relación con Dios. Si lo logramos, quedará la sabiduría y el poder de Dios en nuestra vida. Dependiendo de cómo vivimos en esta vida ordinaria, determina quiénes somos nosotros. Dios no hace obras que no tienen sentido en nuestra vida. José sufrió durante 13 años. Pero Dios puede poner a José como gobernador de Egipto sin darle ninguna dificultad. Puede darle su sabiduría y poder. Pero esto no es la manera de Dios. Siempre da la aflicción y luego da la gloria. Primero entrena y luego entrega. Por eso antes de entregarle a Egipto, le entregó primero la casa de Potifar y su cárcel. Y ya finalmente, cuando fue un hombre grande, Dios entregó a José sus 10 hermanos y sus hijos también. Vamos a buscar San Lucas capítulo 16. Dios dice que sea fiel en lo muy poco. San Lucas capítulo 16, versículo 10. Vamos a leer juntos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Aquí lo muy poco se refiere al dinero. El que es fiel en dinero, también en lo más es fiel. El que en dinero es injusto, también en lo más es injusto. Por eso dijo, traed todos los diezmos al alfolí. Dinero es lo muy poco. Entonces, excepto dinero, todo lo que tengo yo en mi vida pertenece a Dios. Entonces, ¿cómo uso lo mío? Eso sería algo muy importante. Dios no dijo,
que el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel, y el que fue entregado en lo grande también en lo más es fiel. Mi tiempo corto, mi talento pequeño también, el dinero que gané con mi sangre y sudor. ¿Cómo utilizo estas cosas? Eso es muy importante. Cuando sea fiel, Dios le usa a esa persona preciosamente. José era mayordomo. Al principio era un siervo no más. Era muy pequeño, un novato, entonces seguramente hizo muchas obras duras y logró ser mayordomo con el paso del tiempo. Fue ya hombre más grande en su casa. Cuando la mujer de Potifar le tentó, huyó diciendo: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José sabía de su posición, sabía el entrar y el salir. Salomón dijo: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Yo tampoco todavía no lo sé, cómo entrar ni salir. Pero este José entendió el entrar y el salir. Solo era fiel en lo poco, incluso era fiel en lo poco, en la cárcel también. Era fiel en la obra de servir. Jesús dijo: el que quiere ser el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y José tenía una vida así conforme a la palabra de Jesús. Jesús vino a este mundo y vivió una vida de servir a otros. Él lavó los pies de sus 12 discípulos. Jesús era muy humilde, mostró una vida ejemplar. Por eso fue levantado muy alto. Si uno es fiel en lo muy poco, Dios lo convierte en lo muy grande. De misma manera, si uno participa en la obra pequeña de Dios, Dios hace que se participe en la obra grande. En la segunda de Timoteo capítulo 2 dice: en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera y barro. No es que haya utensilios pequeños ni grandes, sino unos para usos honrosos y otros para usos viles. Si está bien limpio, bien preparado, Dios lo usa preciosamente. Si no es limpio, si no está preparado, Dios no lo usa. No es importante el tamaño, sino el hecho de ser fiel en lo muy poco y estar preparado y limpio. Entonces, ¿cuál es lo que necesita para profesor? Ciertamente la adversidad y la dificultad, y también ser fiel en la universidad o en la empresa, ser fiel en lo muy poco al trabajar. Eso es estar preparado. De ahí Dios añade la sabiduría y el poder, y luego se lo convierte en la obra más grande. Como entregó Dios a José a Egipto, también le entregó sus hermanos, su familia, para que sea un pueblo grande. Dios dijo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Siendo fiel en lo muy poco, bajo la poderosa mano de Dios. Si uno guarda esta palabra, Dios le va a utilizar. Y en la Biblia, en la primera de Corintios capítulo 12, salen varios dones: don de interpretar, don de hablar diversos géneros de lenguas, don de profetizar, don de bautizar. Así salen muchos dones. Y dijo: procurar los dones mejores, yo os muestro un camino aún más excelente. Y lo sigue en el capítulo 13. Primero hay diferencia entre dones. Existe cierta diferencia entre las habilidades. Yo puedo sentir que me falta, pero si vemos Primera de Corintios capítulo 13, sale el carácter perfecto de Jesús. Primero amarse entre unos a otros y luego sacrificar, esforzarse. Esto es el don mejor, el don más bueno en esta tierra.
Sí, todos pueden amarse a unos a otros y servir a otras personas. Así que espero que nos esforcemos más en esta obra. Y José tuvo la experiencia de estar con Dios y era muy fiel en su vida. Veamos Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39. Versículo 2 a 3 yo voy a leer. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Dios estaba con José. José lo sabía y las personas alrededor de José también se dieron cuenta de esto. Tener la experiencia de estar con Dios y vivir una vida de caminar junto a Dios, esto es importante. Aprendemos de Dios y también aprendemos de cómo servir a Dios, de modo que el carácter de Cristo se manifieste en nuestra vida y seguimos hacia una personalidad madura. Dios da la misma bendición a todos los cristianos. En Isaías capítulo 43, versículo 10, dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Y versículo 2 dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y también dice: del oriente traeré tu generaciones, y del occidente te recogeré. Vosotros sois mis testigos. El pueblo de Israel, cuando fue dispersado, cuando no tenía su tierra, cuando sufría, siempre Dios estaba con ellos. La historia israelí de caída y prosperidad es la historia de estar con Dios. En especial Dios dijo: yo estoy contigo. Leamos Isaías capítulo 63. Isaías capítulo 63, versículo 9. Un versículo leamos juntos. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia. Los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Los israelitas traicionaron a Dios, por eso Dios hizo levantar a sus enemigos para destruirles. Dios estaba con el pueblo de Israel durante todas las tribulaciones, y envió ángel de antemano para salvarles. Tuvo misericordia, mostró su amor. No obstante, el pueblo de Israel no obedeció a Dios. Hasta el último momento desobedeció a Dios, por eso Dios les castigó. Dios está participando en todas nuestras tribulaciones. Está con nosotros. En la adversidad, si uno siente la permanencia de Dios, entonces puede pasar bien las dificultades. Puede saber de que su fe creció. Así crece nuestra fe. Hay mañana y noche en nuestra vida cristiana. Para crecer espiritualmente se necesita no solamente la mañana, sino también la noche. Para que una planta crezca bien, se necesita la luna. Esa luna no crece, pues como que existe la noche en nuestra vida y como que las plantas crecen en la noche. Para crecer bien se necesita adversidad y tribulación. Primera de Pedro capítulo 5 dice: después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortaleza y establezca. Dios está agarrando a los cristianos y está participando en las tribulaciones con nosotros. Entonces, aunque sea muy duro, podremos aguantar.
Si aguantamos por un instante, podemos gozar de lo bueno de Dios. En la segunda de Corintios, capítulo 4, dice que la tribulación momentánea es leve y la gloria que nos espera es eterna. Y ya José, a través de padecer muchas pruebas, a través de muchas dificultades, creció su fe de manera que podía perdonar a sus hermanos. Y también él entendía de la providencia de Dios. La providencia es la voluntad de Dios. El hecho de que el Creador tenga algún plan e intención acerca de su criatura. Eso es la providencia. ¿De qué providencia José se dio cuenta? Vamos a leer Génesis capítulo 45. Génesis 45, versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Versículo 7 también, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Dijo 3 veces, me vendisteis vosotros, pero era realmente Dios que me envió. ¿Por qué? Pues para salvar la vida y para poner sus descendientes en esa tierra, para cumplir esa voluntad. Dios me envió delante de vosotros, se dio cuenta de la voluntad y el plan de Dios. Me imagino que uno que tiene envidia, rencor en su corazón, si él sabe de la voluntad, el plan especial de Dios, entonces no todos sentimientos malos se desaparecerán, pero al menos no va a tener un odio o un resentimiento grande a otros. José entendió que era Dios que le envió a ese lugar. Para que yo sea Salvador me llamó Dios. Me eligió primero. Existe realmente la providencia de Dios, así seguramente pensaba José. Al empezar he dicho que José recibió el amor especial de su padre. Fue para ver a sus hermanos y sus hermanos le odiaron y lo vendieron. Fue cautivado y llevado a Egipto y vivía como siervo y fue deshonrado y se quedó en la cárcel. Su vida era como polo opuesto. Sería muy difícil ser un siervo de el gobernador. Pero José se convirtió en el gobernador cuando era prisionero en la cárcel. Dios le salvó en la situación peor. José se olvidó de la maldad de sus hermanos. Cuando nació su hijo, Manasés intentaba de olvidarse, porque la recompensa de todo era muy grande. Ya era el gobernador de Egipto. 13 años en angustia, fue recompensado por la gloria de ser gobernador de Egipto. Y tuvo el segundo hijo, que es Efraín, significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Hasta aquí pues parece final feliz, pero ya le vinieron sus hermanos para pedir víveres. En ese momento finalmente José comprendió la voluntad real de Dios, la razón verdadera por la que fue gobernador de Egipto. El que salva al pueblo, salva la vida, el que cuida a todos sus descendientes. Dios dijo a Abraham, Isaac y Jacob, te doy esta tierra, te haré una nación grande, serás bendición. José sabía esta promesa de Dios. ¿Cuándo va a cumplir su promesa? Promesa de hacer una nación grande, pues 70 personas no es un pueblo grande. Después de pasar 430 años en Egipto, ya fue de verdad una nación grande. José tenía la fe, va a llevar todo el pueblo de Egipto, prometió Dios. Por eso dijo que llevara su cuerpo, su cadáver al salir de Egipto. Y llevaron su cuerpo, si leemos el Éxodo.
José realmente tenía la fe. Así que nosotros también, al entender de la providencia, la voluntad de Dios, podemos ser más fieles y decidir con la sabiduría, con nuestra fe. Podemos tener esa sabiduría. Podemos orar y perdonar a otras personas. Si una persona me odia, si una persona me molesta, entonces es fácil pecar en mi mente de esa persona, pensando malas cosas. No me siento bien y peco, pero si paro por un momento para pensar, ¿por qué me hace así? ¿Cuál sería la voluntad de Dios en él? Seguramente habrá la voluntad de Dios en esa persona también. Pues a mi parecer no puedo entender, no puedo saber de nada, pero el plan de Dios puede ser diferente. 13 años en angustia era tiempo muy duro para José. Pero al fin era el proceso para cumplir la voluntad de Dios. Era un paso no más. Con nuestro pensamiento no podemos entender de toda nuestra vida. No se puede cambiar de repente. Después de darse cuenta de la providencia, no es que nos convertimos en ser humanos santo, perfecto, que toda nuestra queja y enojo se tornan a la alabanza. Pues claro que no, pero podemos saber que esto también es lo que Dios me permitió, que existe enseñanza en esto, que tengo que seguir adelante con otros hermanos. Si pensamos en Dios, todo va a salir bien. Y seguramente en el futuro podremos entender de lo que hemos pasado. Ahora, claro, pues no podemos saber de todo, pero por ejemplo, después de pasar 6 meses o 5 años, podremos saber la razón de todas las cosas que necesitábamos.